Muy bien. Le voy a pedir que por favor nos concentremos, hermano. Le voy a pedir por favor el mayor respeto y la mayor reverencia a la palabra de Dios. Dios es Dios y merece respeto y merece reverencia, hermanos. Muy bien, hermanos, nos vamos a concentrar un momento en estos versículos de la palabra. Al final, yo siempre lo he dicho, que el sabio con pocas palabras entiende. Así dice la Biblia. El necio, dice Salomón, aunque se le maje con mortero entre granos de trigo, el necio nunca dejará su necedad. Siervo amado, si me le baja un poquito al fondo, por favor, solo al fondo. Muchas gracias, hermano. El apóstol Pablo dijo en la iglesia: prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que la gente entienda, a hablar 10,000 palabras que la gente no entienda. Eso significa que el sabio con pocas palabras entiende. El necio, podemos tardar 1 hora, 2 horas, y el necio se va para su casa siendo más necio. Pero la gente sabia y entendida con pocas palabras entiende lo que Dios necesita de esta persona. El día de hoy necesito enfatizarme en la palabra hay. Esa palabra es pequeñita, que solo tiene 2 letras. Según la gramática, que es la ciencia lingüística que estudia las letras o la palabra, se nos enseña y hemos aprendido que esta palabra hay, hermanos, etimológicamente esta palabra hay, que solo tiene 2 letras, si usted la estudia, hermanos, esta palabra hay tiene expresión de dolor, expresión de sufrimiento. Si esta palabra hay tuviera H antes de la A, entonces diría hay, pero con H. Esa palabra hay con H es la palabra que comúnmente se ocupa cuando vamos a la tienda y preguntamos: ¿hay refresco? ¿Hay esto? ¿O hay el otro? Pero se usa la palabra hay con H. Pero en este caso esta palabra no tiene H. Es decir, que esta palabra hay sin H tiene expresión de dolor. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted está friendo en el sartén o está echando las tortillas en el comal y de repente usted se quema, ¿cómo dice en ese momento? Ojalá y no diga una mala palabra. Pero creo que cuando usted se quema o de repente salimos en la noche al baño, no sé si a usted le ha pasado que salimos al baño medios tarántulas y de repente nos tropezamos, en ese momento usamos la palabra y decimos ¡ay! Porque esa palabra ¡ay! Tiene expresión de dolor. Pero aquí Salomón, que escribe esta palabra, solamente me abre un paréntesis y me dice Salomón: ¿para quién va a ser el ay? ¿Para quién va a ser el dolor? Y ahí se queda Salomón, aunque más abajo sigue diciendo que va a ser para el que se emborracha y amanece y sigue la borrachera. Pero dentro de la Biblia, mis hermanos, hay muchas palabras de la cual se habla usando la expresión hay. Ezequiel, en el capítulo 2, versículos 9 y 10 del libro de Ezequiel escatológicamente, cuando Ezequiel es llamado al ministerio, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, dice que Ezequiel, Dios le dice: Ezequiel, mira, ¿y qué es lo que ves? Y dice que Ezequiel se queda viendo hacia el cielo y veía un rollo que volaba en el cielo. Y Dios le dijo a Ezequiel: Ezequiel, ¿qué ves? Y Ezequiel dijo: Señor, veo un rollo. Y Dios le pregunta y le dice: ¿qué ves en ese rollo? Y Ezequiel se queda viendo y dice: Señor, yo veo que ese rollo está escrito por delante y está escrito por detrás. ¿Acaso su Biblia no tiene letras adelante y letras por detrás? Es decir, que lo que Ezequiel estaba viendo en ese momento era la palabra de Dios. Y Dios le dice: ¿qué ves? Y Ezequiel se queda viendo y dice: Señor, veo endechas. Pero ¿qué más? Veo endechas, veo lamentaciones y también veo ayes. O sea, 3 cosas importantes que Ezequiel vio a la hora que Dios le mostraba esa profecía en el capítulo 2, versículo 9 y 10 de Ezequiel. Aquí quiero llegar con esto, que Ezequiel también tuvo el privilegio de ver los ayes que estaban dentro de la palabra de Dios. Aquí quiero abrir un paréntesis, porque de seguro que hay gente que me duplique en conocimiento. Tal vez tenemos
licenciados o maestros en teología. Gloria a Dios por eso y felicidades por eso. Pero déjeme que llegue a lo profundo del corazón con esto que le voy a decir. Muchos maestros de teología ahorita están diciendo: ¿y por qué no predican temas evangelísticos? ¿A qué se refieren ellos a eso? A predicar un tema solamente para los amigos, porque dicen es que el evangelio es buena noticia, y ustedes dicen no tienen que estar criticando, no tienen que estar juzgando a la gente, ustedes tienen que predicar buenas nuevas de salvación. Ojo con esto, hermano. Cierto, el evangelio es buenas nuevas, ¿cierto o no cierto? Pero dentro de este bendito libro, hermanos, no solamente hay buenas nuevas. Dentro de este bendito libro también hay malas noticias. ¿Cierto o no cierto, hermano? Aquí no solamente hay buenas noticias, también dentro de este libro hay malas noticias. ¿Cierto o no cierto? ¿Cuál es la buena noticia para el cristiano que es fiel y verdadero? ¿Cuál es la buena noticia? Calles de oro y mal de cristal, donde no habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá sufrimiento. Esas son buenas noticias. ¿Pero para quién? Para la iglesia, para los hijos de Dios. Pero también aquí hay malas noticias. ¿Y cuáles son las malas noticias? Que todo aquel que no crea y no reciba y rechace esta palabra, hay una condenación. Y a la gente no solamente podemos hablarle de las buenas nuevas, hay que también enseñarle las consecuencias que le puede traer si no acepta las buenas nuevas de salvación. Dentro de este bendito libro, mis hermanos, hay mensajes que son fuertes y que pueden ser chocantes para mucha gente. Y escuche bien lo que le voy a decir. Ezequiel, él vio ese libro donde dice que veía endechas. ¿Qué significa la palabra endecha? Significa canciones tristes. Y esas canciones tristes normalmente se cantan cuando hay muerte o cuando hay velorio. Hermano, es ahí donde se cantan. Es decir, que lo que Ezequiel está viendo es muerte, destrucción que viene a esta tierra. Y eso se profetizó muchos años antes de Cristo. Entonces, y no solamente eso, les traigo una noticia que para muchos posiblemente podría ser, falsa o lo que sea. Pero cuando Ezequiel vio endechas, lo que él vio fue muerte, fue una persecución terrible. Jesús, en el capítulo 16, versículo 2 del Evangelio de Juan, dijo Jesús: vienen tiempos donde a muchos de ustedes los van a matar y van a entrar a las iglesias a matarlos, y esta gente endemoniada los va a matar a ustedes, dijo Cristo, y van a pensar que matándolos a ustedes le están rindiendo culto a Cristo Jesús. Mire qué terrible, hermano. En el 1478 se cumplió parte de esa profecía. La Iglesia Católica levantó algo que se llama la Santa Inquisición, dada por el mismo Papa Sixto, que en ese entonces estaba al frente de la Iglesia Católica. ¿Y cuánta gente no murió cumpliéndose la profecía de Cristo, que a muchos de nosotros nos iban a matar por causa de Cristo? Lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy. El problema no es la muerte, el problema es cómo está mi vida para el día de la muerte. Porque si ahorita nos pegan un balazo, no nos hacen un mal, nos hacen un bien, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Hermanos pastores, quiero dirigirme a ustedes, porque pastor, a esta bendita palabra no le quite ni le ponga. ¿Escuchó lo que le dije? No le quite ni le ponga. Suficiente con lo que Dios ya dejó en este libro para que nosotros queramos ponerle o queramos quitarle a lo que Dios ya dejó escrito. En este libro no solamente hay endechas, hay lamentaciones. Pastor, ¿qué es una lamentación? Una lamentación es una queja, y dentro de la Biblia hay muchas quejas. Una de ellas, la más conocida, que está en Isaías capítulo 1, versículo 2, cuando Dios se queja y dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová,
crié hijos, dice Dios, y los engrandecí, pero ellos, dice Dios, se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el burro al pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo, dice Dios, no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y han provocado a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás, dice la palabra. Esa es una queja que encontramos no de boca del pastor, sino de boca del mismo Dios. Pero hay más quejas. En el capítulo 23 de Mateo, Jesucristo se queja y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice Cristo, quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y ustedes no quisieron? ¿Por qué? Porque estamos en tiempos peligrosos, donde el profeta Isaías lo profetizó y dijo que muchos a lo bueno le llaman malo, pero a lo malo le llaman bueno. Esta bocina ahorita es molestia y ofensa para muchos endemoniados, pero si aquí habría un grupo de rock and roll, de perreo, de reggaetón, ahí estarían los sinvergüenzas, va de bailar y haciéndole fiesta al diablo. Pero como es palabra de Dios, hay gente endemoniada que está crujiendo los dientes, pero tienen que escuchar esta palabra, porque viene el ay, viene el lamento para esta tierra. No le quites ni le pongas, pastor. Predica lo que está en esta bendita palabra y no tengas miedo, porque aquí me quiero enfocar. Me sentí feliz cuando vine y me senté en esa silla, porque por boca primeramente del siervo que estaba cantando, dijo unas palabras que entraron en mi mente, en mi corazón, y dije: confirmación de lo que voy a predicar. El siervo, cuando estaba aquí, dijo unas palabras muy ciertas: nadie puede esconderse de la presencia de Dios, porque tarde o temprano el pecado que está oculto, Dios lo va a sacar a luz. Y yo dije: eso es lo que necesitaba, porque de eso vamos a hablar el día de hoy. De repente el pastor pasa y hace la oración y dijo dos cosas importantes que también concuerdan con el tema que hoy vamos a predicar. Y el pastor que pasó a hacer la oración, número uno, me recuerdo que leyó el capítulo 3 de Ezequiel. ¿Se acuerda? El capítulo 3 de Ezequiel, y parte de eso vamos a predicar, parte de eso vamos a predicar. Pero también, hermanos, el pastor, cuando pasó a hacer la oración, dijo unas palabras muy ciertas, y él dijo: ay de mí, dijo el apóstol Pablo, si no predico este evangelio. Y dije yo: esa es la palabra que necesito, porque el primer ay que vamos a ver, escuche lo que dice la Biblia, acompáñeme por favor. Casi no acostumbro a leer la Biblia así, sino más me gusta dar los versículos memorizados, pero creo que usted necesita leer parte de la Biblia. Y si por ahí usted escucha versículos que yo digo y no los anota o no se le queda, por favor, después del mensaje, dígame: hermano, usted dijo algo y no escuché bien, me gustaría que me dé ese pasaje de la Biblia. Primera carta de Corintios, capítulo 9. Vamos a ver el primer ay. Primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Vamos a ver el primer ay. ¿Lo tiene? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. El mensaje de ayer fue más para los amigos. Hoy el mensaje va a ser más un mensaje doctrinal para la iglesia, mis hermanos. Ok, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. ¿Lo tiene? Dice Pablo: me es impuesta, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ahí aparece la palabra ay. ¿Cierto o no cierto? Porque por eso le dije al principio, el tema va a ser enfático y nos vamos a enfatizar en la palabra ay. Entonces aquí Pablo dice: me es impuesta necesidad anunciar el evangelio, y luego dice: y ay de mí si no predico esa palabra.
Y es ahí donde me impactó cuando el pastor leyó el capítulo 33, 8, 9 de Ezequiel, donde habla de la atalaya, ¿cierto o no cierto? Y esa historia de la atalaya no solamente la repite en el 33, sino también Dios la repite en el capítulo 3, versículo 16 del mismo libro de Ezequiel, ¿cierto o no cierto? Ojo con esto, porque es aquí donde va a entrar una controversia en mucha gente, porque ahorita tenemos un montón de gente cobarde, pastores cobardes, evangelistas cobardes. ¿Sabe por qué? Porque mucho predicador dice: ¿para qué me meto en la vida de la gente? Si cada quien cuenta va a entregar, yo mejor los dejo que hagan lo que quieran hacer, porque al final su vida es su vida y la mía es mi vida. ¿Y sabe qué dicen otro más endemoniado? Sí, ¿y ustedes para qué juzgan a la gente? Cada quien que viva lo que quiera vivir, y usted deje a la gente y viva su vida. Cállese, estorbo de Satanás, y escuche palabra de Dios. Eso no le dijo Dios a Ezequiel. Dios le dijo a Ezequiel: si ves al impío cometer pecado y tú no le dices nada, ese impío se va a morir, pero la sangre te la voy a devolver. ¿Estás oyendo, predicador? No se trata que la gente haga lo que quiere hacer, no se trata que la gente haga. Dios le dijo a Ezequiel: si ves al justo y ves al impío cometer pecado y tú no le dices nada, esa sangre te la voy a demandar de tu mano. Esto es para que entiendas, predicador. Ay de ti si Dios te pone el pecado enfrente de tus ojos y no dices nada. Ay de ti, pastor, si Dios te está poniendo el pecado enfrente de tus ojos y no dices nada. Ay de ti, predicador, si Dios te muestra el pecado y te lo hartas en lugar de que lo escupas. ¿Qué responsabilidad tenemos los predicadores de predicar esta palabra? No se trata que la gente haga. ¿Sabe qué dice mucho pastor? Yo no me meto en la vida de la gente. Cobarde es usted, sinvergüenza es usted, cómplice del pecado es usted, tapachamarra es usted. Porque si Dios te ha puesto enfrente de la obra, no te ha puesto para que mires el pecado y te lo comas. Dios te ha puesto enfrente de la obra para que mires el pecado y lo amonestes. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Yo pondré palabras en mi boca y los amonestarás de mi parte. Te escuchen o no te escuchen, porque son casa rebelde, predícales. Por eso le dije a un principio: Dios merece respeto, mis hermanos. Dios merece respeto, porque hay un montón de libros a nivel nacional e internacional que hablan de Cristo, pero esos libros no son de Cristo. Es más, ¿sabe qué es lo que quiero dejar el día de hoy? Pastor, evangelista, predica los 1189 capítulos que están dentro de la Biblia, porque la Biblia se compone de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. 1189 capítulos y 31.103 versículos. Y si hay un católico que me está escuchando por ahí, le quiero dejar este mensaje a este amigo católico. ¿Sabe por qué? Porque los católicos nos están acusando que nosotros le quitamos a la Biblia 7 libros. ¿Cierto o no cierto? Sí, dice, ustedes le quitaron a la Biblia, pero hoy vengo a decirle a estos amigos católicos: nosotros no le quitamos libro a la Biblia. Fue el Papa San Dámaso quien añadió 7 libros más a la Biblia. Y escuche bien lo que le voy a decir de parte de Dios y con la autoridad que Dios nos ha regalado. Fíjese pues, en la Biblia Jesucristo 394 veces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan 394 veces Jesucristo citó el Antiguo Testamento. Y cuando le hablo de Antiguo Testamento, le hablo de Génesis a Malaquías. Y en los 4 evangelios Jesucristo 394 veces citó el Antiguo Testamento. En el libro de los Hechos 107 veces se citó el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo en las 14 cartas paulinas 337 veces citó el Antiguo Testamento. Santiago 22 veces citó el Antiguo Testamento.
Testamento. Juan 225 veces citó el Antiguo Testamento. Judas 11 veces citó el Antiguo Testamento. Pastor, ¿y a mí qué me importa eso? Muchísimo, porque 1131 veces se citó el Antiguo Testamento. Y Jesucristo, ni Pablo, ni Pedro citaron ese libro de Judith, de Tobías, de Baruch, esos libros que están en la Biblia católica. Pastor, ¿y por qué no citaron esos libros? Porque esos libros no aparecen dentro del canon cristiano, es decir, dentro del libro de Dios, que son 66 libros. Oiga bien lo que le voy a decir. Esos libros de Tobías, de Baruch, de tantas cosas que existen, esos libros hablan de Dios, pero esos libros no son de Dios. El catecismo de la Iglesia Católica también habla de Dios, pero ese libro no es de Dios. El Atalaya de los señores testigos de Jehová, ese libro también habla de Dios, pero ese libro no es de Dios. El libro Conflicto de los Siglos de los señores sabáticos, ese libro también habla de Dios, pero ese libro no es de Dios. En cambio, en este bendito libro, este libro no habla de Dios. Aquí habla Dios directamente al hombre y a la mujer, y a todo aquel que respira, Dios le habla. Así que dejen de reclamarnos que por qué le pusimos. Mejor vayan a sacar del purgatorio a San Damaso y pregúntenle por qué le agregó. Pero ¿para quién va a ser el primer ay? ¿Para quién? Para aquel que no predica la palabra como está escrita. ¿Cuántos pastores, y no sé si aquí habrá alguno, o cuánta gente me ha escrito y me ha dicho: pastor, es que usted no tiene ética para predicar, usted es muy vulgar, usted es antiético? Ética es lo que más tengo, para gloria de Dios. Lo que no tengo, hermanos, es tolerancia al pecado. ¿Sabe por qué? Porque todas las palabras que salen de mi boca, aunque chocantes, tajantes, aunque tosca, aunque usted como la tome, pero me aseguro que esa palabra esté dentro de este bendito libro, porque he aprendido que a la Biblia ni se le quita ni se le pone, y por misericordia he estudiado la ética. Solo que mucho pastor ha estudiado solamente la ética humanista. Pastor, ¿y cuál es la ética humanista? Es aquella ética que busca a no ofender al sinvergüenza. Y yo siempre he puesto este ejemplo. Aquel, por ejemplo, allá se estrella un hombre que va bien borracho y se estrella en su vehículo. ¿Qué dice el periodista? Estamos en el lugar de los hechos donde el fulano iba en su vehículo y se estrelló porque iba en estado etílico. Y la gente dice: ¿cómo? En estado etílico. ¿Y eso qué es? ¿Se come o se toma con popote o qué cosa? Ah, pues iba en estado etílico. Esa es la ética humanista, que busca no ofender al sinvergüenza, al culpable. Pero si le preguntamos a Dios, ¿cómo le llama aquel que toma bastante cerveza o que se pone bien? ¿Cómo le llama a Dios? ¿Cómo le llama a Dios? Primera de Corintios 6:10 dice que es borracho. ¿Cómo le llaman los pastores a aquellos sinvergüenzas que no se quieren casar? Están en unión libre, en unión de hecho. No sea sinvergüenza, corrupto, cómplice del pecado. Dios no le llama que esté en unión libre ni en unión de hecho. Dios le llama fornicario. Y Oseas 4:12 y Oseas 5:4 dice que el que está en fornicación está endemoniado. Pero también está la ética situacional, que es la que mucho ministro estudia. ¿Y cuál es la ética situacional? Es la que se vive de acuerdo al pueblo, al lugar o a la región. Es decir, que hay países donde los hombres se pueden poner falda, como en Escocia, en Grecia, en muchos países hay hombres que andan con falda. ¿Y qué dicen muchos predicadores? No, pues cada quien que viva como quiera vivir su vida. Al final nosotros respetamos la decisión de... Respetamos. ¿Cómo así?
Pero esa ética situacional, comparémosla con la Biblia. Voy a poner un ejemplo. En el país del Congo, las mujeres morenas andan con los pechos descubiertos. Según ellas, andan con los pechos descubiertos para mostrar pulcritud. Pastor, ¿y qué es pulcritud? Pureza, rectitud. Mire qué tremendo, hermano, cómo esas mujeres andan con los pechos descubiertos, según para mostrar pulcritud, o sea, decencia. Pero ¿será que esa ética está bien delante de Dios? O preguntémosle a Dios qué dice al respecto de eso. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3 versículo 19: no permitas que ninguno descubra la vergüenza de tu desnudez. Así que si esa ética la comparamos con la ética de Dios, esa ética queda pisoteada. Y por esa razón es que ahorita usted también necesita recibir esta palabra, hermana. Y se lo digo con toda solvencia: ¿de qué sirve que se cubra la cabeza con ese trapo blanco si anda enseñando las piernas con ese pedazo de falda? Ahí sí no le gustó, ¿verdad? Vieja recochina, se lo digo. Ay, dijo un hermano, me está diciendo vieja. David dijo, joven fui y él mismo reconoció que ya estaba viejo. ¿Cuál es el problema que yo le diga a usted viejo o que usted me diga a mí viejo? No quiere que le diga señorita si ya está más vieja que esa carretera. El problema es que la verdad siempre ofende al que está en la mentira. La verdad siempre ofende a aquel sinvergüenza que está en la iglesia. Mujeres que se sientan en esa silla y todavía con las patotas abiertas, con ese pedacito de falda. No sea cochina, señora, cúbrase su vergüenza. Y si a Dios no le importara la ropa, ¿por qué cuando Adán y Eva estaban desnudos, Dios los cubrió con vestiduras largas? ¿Cierto o no cierto? ¿Acaso no les hizo túnica? Si a Dios no le importara la ropa, ¿por qué no dejó a Eva desnuda? ¿Por qué no dejó a Adán desnudo? ¿Por qué los cubrió con vestiduras largas? Porque la ropa no es santidad, pero la ropa es parte de una persona que ya fue lavada, ya fue santificada con la sangre del Cordero. Tu ropa te identifica como tal. ¿Por qué se conoce una prostituta? Por la forma de vestir. ¿Por qué se conoce un hijo de Dios? Por la forma de vestir. Eso sí, hermanos, tengamos cuidado con todo esto. Bueno, mejor dejemos esa parte para el último. Entonces, ¿para quién será el ay? Para aquel que teniendo el conocimiento de predicar no predica. Y la tercera ética es la ética moral de Dios. Y esa ética moral es la ética absoluta. O sea, es la ética militarizada. ¿Y por qué se le conoce como ética militarizada? Porque las órdenes de Dios no se discuten. Las órdenes de Dios se cumplen como buenos soldados. Entonces, ¿para quién será el primer ay? Para aquel que puede predicar y no lo hace. Para aquel que tiene la capacidad de predicar y no lo hace. Y le digo una cosa, mi estimado, porque ahorita Dios está levantando hasta niños para predicar. Está levantando hasta mujeres para que prediquen la palabra. Y hay un montón de endemoniados que dicen, ¿y esa mujer por qué está predicando? ¿Y esa mujer qué está haciendo ahí? Cállese la boca, estorbo de Satanás. Jesucristo dijo, hipócritas, ustedes no entran al cielo y no dejan que otro entre. Así hay un montón de tropiezos en el evangelio que no predican y no deja que Dios levante a gente para que predique. Si usted no quiere predicar, no lo haga, pero hágase a un lado para que Dios levante a quien quiera levantar para que predique su palabra. Hay una profecía en el capítulo 2, versículo 16 de Joel. Cuando lo habla Joel y lo termina de rematar el apóstol Pedro en el capítulo 2, 16 del libro de los Hechos. Y Pedro dice que en los últimos tiempos Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, hablando de gente consagrada, sobre hombres, mujeres, jóvenes y niños, y sobre sus siervos y sus siervas Dios derrama su espíritu, y ambos, dice la Biblia, van a profetizar. ¿Cuándo? En los últimos tiempos. Segundo ay. ¿Para quién va a ser el otro ay? Pase conmigo rápidamente a la Biblia. Isaías capítulo 29 versículo 15, por favor. Vamos al segundo ay. Y esto fue lo que dijo el siervo cuando estaba cantando. Isaías capítulo 29 versículo 15.
¿Lo tiene? Isaías capítulo 29 versículo 15. ¿Para quién va a ser el ay? ¿Lo tiene? 29:15. ¿Qué dice su Biblia? Ándale pues. Pero para aquel que no tiene Biblia se lo voy a leer. Y escuche para quién va a ser este ay. 29:15 dice: ay. Y mire para acá un momento, hermano. Vea para acá por favor. Si se da cuenta que la palabra ay tiene un signo, es una I como que patas arriba, ¿cierto? Ese signo se le conoce como signo de admiración. Es decir, que ese signo le da realce a lo que nosotros leemos. Es decir, que si ese signo no estuviera, dijera ay. Pero como ese signo está, dice ay. Es decir, le da realce a lo que leemos. Y dice: ay de los que se esconden de Jehová, escondiendo el consejo, y sus obras están en tiniebla. Y todavía dicen: ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¿Para quién va a ser ese ay? Para todo aquel sinvergüenza que está cometiendo pecado, pero lo está haciendo a escondidas. Este ay va a ser para todo aquel que está cometiendo pecado pero a escondidas. ¿Qué dice el texto? Ay de los que se esconden de Jehová. Parafraseemos el tema. Ay de los que se esconden de Dios y esconden su pecado y su maldad, lo hacen en la oscuridad y dicen: ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Dios tiene un atributo tan precioso que nadie más lo puede tener, y ese atributo se le conoce como la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Es el conocimiento pasado, presente y futuro que Dios tiene. Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, él solo conoce tu pasado y está conociendo tu presente. Pero es que cuando Satanás te avienta un dardo, él nada más te avienta por si al caso lo boto, por si al caso le entra. Lo que Satanás no sabe, que muchas veces con ese dardo que nos avienta, ese dardo nos viene más bien para que nos humillemos y busquemos más la presencia de Dios. Porque cuando nos recordamos que Dios es poderoso en el momento de la enfermedad, en el momento de la escasez, cuando el médico dice no se puede, ahí nos recordamos que Dios dice sí se puede. Entonces los dardos no vienen para destruir, los dardos vienen para que la iglesia conozca quién realmente es el Creador. Pero en la omnisciencia de Dios, eso significa que Dios conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Tanto así que Jesús se le anticipó a Pedro y le dijo: Pedro, esta noche tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Ya Jesús se le estaba anticipando a Pedro lo que Pedro iba a hacer en el futuro. Porque Dios es el único que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El salmista David, en la omnisciencia y en la omnipresencia de Dios, en el Salmo 139:1 en adelante, ahí en el encabezado dice: la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Porque omnipresencia significa que Dios está en todas partes, y omnisciencia que Dios conoce todo, aún nuestros pensamientos. Y dice David, hablando de la omnisciencia de Dios: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido, has entendido desde lejos mis pensamientos y todos mis caminos, dice David, te son conocidos. Tan grande eres, oh Dios, que me cuesta entenderte. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu espíritu? Si subo a los cielos, ahí tú estás, Señor. Y si me voy a lo profundo de la tierra, también ahí tú estás. Y si me voy a lo profundo de la mar, allá mandas al diablo para que me saque. Aunque mi pecado lo haga en la oscuridad, dice David, Señor, para ti lo mismo es el día y la noche. ¿Qué quiere decir esto, mi estimado? Que aunque salgas a la 1 de la mañana, aunque salgas a las 12 de la noche, cuando papá y mamá están durmiendo, aunque salgas a las 2 de la mañana, cuando tu suegra no se da cuenta, pero te traigo una buena noticia. En el capítulo 15, versículo 3 de Proverbios, dice que los ojos de Jehová están en toda parte, mirando a los buenos
buenos y mirando a los malos. De Dios no puedes esconderte. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Si hasta el día de hoy has escondido tu pecado, hoy es el día que puedes decirle: Padre, perdóname, yo pensé que tú no te habías dado cuenta. Porque pueden pasar los días, las semanas, los meses o los años, pero de que Dios saca a luz tu pecado, Dios lo saca a la luz. Capítulo 4, versículo 22 de Marcos, dice Dios: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, y no hay nada escondido que Dios no lo saque a la luz. Ahorita tenemos ministros en los altares con pecados escondidos, igual que David, porque David mucho tiempo escondió su pecado, y lo decía el siervo a través de la Biblia. David se mete con Betsabé, la mujer de Urías. Todavía David manda a la guerra y pone al frente a Urías para que lo maten, como quien dice, para apachar el clavo. Hermano, los clavos no se apachan, los clavos hay que sacarlos. Y le traigo una noticia: la palabra, según Jeremías capítulo 23, 29, es comparada como martillo. Pregunto, ¿para qué sirve un martillo? Sirve para clavar, pero también sirve para sacar los clavos. Así que si tú tienes un problema, no vayas con el brujo, no hagas alianza con los narcotraficantes para que te ayuden a matar a esa persona. No, mejor venga Jesucristo, y ese problema donde tú te metiste, hoy te presento a un Cristo amoroso, misericordioso y poderoso, que puede ayudarte hasta con ese pacto que has hecho con el mismo diablo. Si andan buscando para matar, Cristo te puede ayudar. Los hermanos de José vendieron a José con unos ismaelitas cuando José tenía 17 años. Pasaron aproximadamente 22 años, porque ya José tenía 30 años, es decir, pasaron 17 años. Y habían pasado los primeros 7 años de escasez. Ya habían pasado los 7 años de escasez. Dice la Biblia que iba en el segundo año de tiempo de bastante, cuando fue que Dios dio a conocer habían pasado los 7 años de abundancia, ya iban en los segundo año de escasez, cuando Dios le dio a conocer a los hermanos de José que José no estaba muerto, sino estaba vivo. Es decir, pasaron aproximadamente 22 años para que Jacob se enterara que su hijo no estaba muerto. ¿A qué quiero llegar con esto? Que pueden pasar los meses, los años, pero de que Dios saca a luz tu pecado, Dios lo va a sacar a la luz. Aunque te cambies de apellido, aunque te vayas a otro país, Dios saca a luz tu pecado. Y muchas veces el esconder el pecado es motivo y razón para que Dios no escuche mis oraciones y no me prospere en esta tierra. Por eso dice en el 28:13 de Proverbios que el que esconde sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No necesitas confesarle a ningún comelón de frijol. Jesucristo es el juez y el abogado a quien tú necesitas contarle tus pecados. Aleluya. Segundo es para aquel que comete pecado pero lo hace a escondidas. Vamos con el tercero, y si Dios nos permite, pues vamos con el cuarto, y si no, pues nos quedamos con el tercero. ¿Para quién es el tercer ay? Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7, por favor, léalo por favor. Mateo capítulo 18, versículo 7. Mateo capítulo 18, versículo 7. Ahí está el tercer ay. Mateo 18, 7. ¿Lo tiene? ¿Qué dice su Biblia? Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. ¿Para quién va a ser ese ay? Según el texto, para aquel que sirve de tropiezo dentro de la iglesia. Pero una recomendación para todos los lectores de la Biblia, tal vez es un consejo que pues si quieres tomarlo, tómalo, si no, pues no lo tomes. Pero se nos ha enseñado, de acuerdo a las leyes hermenéuticas,
que un texto, para interpretarlo, primeramente tenemos que entender qué dice el texto. Segundo, qué quiere decir el texto. Tercero, en qué tiempo el texto me habla, si es tiempo pasado, es tiempo presente o me está hablando de un tiempo futuro. Eso es muy importante que usted lo analice antes de leer un texto, porque hay textos que me hablan de tiempo pasado, textos que hablan de tiempo presente y textos que hablan de tiempo futuro. El siervo, por ejemplo, dio un texto que habla de los 3 tiempos gramaticales: pasado, presente y futuro. ¿Cuál es ese texto? Juan 3:16. Porque de tal manera que dice, amó. ¿Qué tiempo me está hablando? Pasado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, tiempo pasado, a su único hijo, para todo aquel que en él crea, tiempo presente, no se pierda, tiempo presente, mas tenga vida eterna, tiempo futuro. Entonces, así. Pero también las leyes hermenéuticas nos enseña quién dijo el texto, a quién se le dijo y por qué se le dijo. Y aquí es muy importante que aprendamos quién lo dijo y a quién se lo dijo. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿A quién se lo dijo? A los fariseos. Ahí está el detalle. Porque algo que los fariseos tenían eran características sumamente resaltantes en la Biblia. Y una de las características resaltantes de los fariseos es que ellos eran hipócritas. ¿Cómo eran los fariseos? En el capítulo 12, versículo 1 de Lucas, Jesucristo dijo: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque algo que caracterizaba a un fariseo era la hipocresía. Pregunto, ¿qué significa la palabra hipócrita? Hipócrita significa aquel que finge ser. Y no vaya a pensar usted que porque el que está a su lado tiene Biblia es cristiano. Es más, véale la cara al que está a su lado. Véale la cara, véale. No lo va a morder, hermano. Véale la cara. Véale la cara. ¿Ya se la miró? Le pregunto. Y no tenga miedo de responder. Le pregunto: ¿tiene cara de cristiano, sí o no? Sí. Pero que tenga cara de cristiano no quiere decir que es cristiano. Es decir, que cuando Jesús dijo: ay del mundo por los tropiezos, esa palabra se le dijo a los fariseos, porque los fariseos se caracterizaban por ser hipócritas. Es decir, que este ay es únicamente para aquella gente hipócrita, para aquella gente que finge ser lo que no es. Y lo que más tenemos en la iglesia es falsedad, hipocresía, gente con Biblia, pero no son cristianos. Cuando venía para acá, hermanos, como a eso de las 5 de la tarde, por ahí, vi unas señoras que andaban por allá con unos grandes vestidos blancos, monjas creo que eran ellas, no sé qué cosa, unos grandes vestidos blancos y un trapo blanco en la cabeza. Y cuando vi a esta señora me recordé del pasaje del capítulo 23, versículo 25, 26 y 27 de Mateo, cuando Jesucristo le dijo a los fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que por fuera se muestran blancos, pero por dentro, le dijo Cristo, están llenos de huesos podridos y de toda inmundicia. Así hay pastores hoy en día, así hay curas católicos que se muestran blancos, se miran como cristianos, pero hay curas que son narcotraficantes. Hay pastores que también han hecho alianza con los narcotraficantes y se están escondiendo atrás de una Biblia. ¿Cierto o no cierto, iglesia? Por eso Jesucristo dijo: no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque la falsedad se ha metido a las iglesias. Hay hombres, pastores, que hoy están al frente de una obra, pero la mujer que tienen no es su esposa, se la quitó a su vecino. Ya se recasaron como 3 veces y están al frente de la obra. ¿Y qué dice la gente? ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar al siervo? Tapachamarres usted. Así como hay pastores que se han metido con la mujer de su prójimo, así tenemos curas pedófilos que han violado niños y detrás de la sotana blanca esconden su mugrero delante de los ojos de las personas. Y estas son verdades que ofenden, hermanos. Pero yo sé que esta palabra va a llegar donde tiene que llegar, hermanos. Y al que no le guste, que se largue para su casa. Aunque no se va a ir, porque el Espíritu ahí lo tiene amarrado en la pata de la silla.
¿Cuántas mujeres escondiendo el pecado? Hermanitas que vienen con la falda larga y algunas son hasta brujas metidas en las iglesias, cantineras metidas en las iglesias. Allá está vendiendo rato la vieja sinvergüenza, matando a la gente, pero aquí está cantando: yo no me quedo, me voy con él. ¿Con quién él? Porque la hipocresía se ha metido. ¿Y qué dice la Biblia? Ay del mundo por sus tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Porque hay gente allá afuera, hermano, y lo dije ayer, este lema se llama ganando almas para Cristo. Pero es que hay gente allá afuera que no viene a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque a veces mire ese montón de hipócritas que está en la silla, que solamente vienen a hacer la apariencia y no son nada. ¿Y sabe qué dicen los amigos? Yo como quisiera ir a esa iglesia, pero mire esa vieja hipócrita, cuando va al culto arrastrando la falda, mire en la calle enlicrada anda la vieja mañosa, enchorada, empantanada. Dice la amiga: yo mejor no soy nada. Mire, dice la hermana, vieja sinvergüenza que es cristiana, mire, pelo amarillo, ni que gringa fuera. Así dice la amiga. ¿Cierto o no cierto? Entonces, ¿de qué sirve esta gente? De tropiezo. Gringo, hermano, yo no soy gringo. Tal vez somos descendientes de quién, no sé de quién. De repente venimos de la descendencia de Benito Juárez, un oaxaqueño, hermano, que con todo honor habló zapoteco, el ingrato hombre, hermano. Y usted que es igual que yo, indio, pata rajada, y ya se considera un gringo, hermano. Mire cuánta gente hipócrita. La hermanita ya tiene 70 años. Revísele la cabeza a ver si tiene canas. Revísele, chéquele a ver si tiene canas. Negra tiene la cabeza como que fuera clarinero. Vieja mañosa. ¿Y las canas? ¿Y las canas? ¿Cómo es que criticas a las amigas que se pintan el pelo de amarillo? ¿Por qué criticas a las amigas que se pintan el pelo de rojo? ¿Acaso no pintura es pintura, sin vergüenza? ¿Acaso no pintura es pintura? ¿Acaso no dice la Biblia que las canas son honra delante de Dios? Así que si tu cabeza se está poniendo blanca, dale gracias a Dios, porque papá te está honrando. Y no seas hipócrita pretendiendo ser lo que no eres. Hermana, si usted es chaparrita, póngase sus zapatos normales, porque hay hermanitas que son chaparras y se ponen unos grandes tacones que parece la pata de su silla, que cuando se lo ponen, ¡bum!, como que crece, ¿verdad? Y cuando se quitan los tacones, como que se le pinchó la llanta. ¿Por qué ser hipócrita? ¿Por qué pretender ser lo que no somos? ¿Y dónde están esos hipócritas? Arriba en los altares. Hoy es última noche, hermanos. Y si algo tiene en contra, pues me espero y platicamos con la Biblia. Y si cree que me estoy equivocando, platiquemos con la Biblia. No vamos a pelear porque el evangelio no es para pelear. Es más, la Biblia dice en Mateo 7:6 que no hay que dar lo santo a los perros ni echar las perlas delante de los cerdos. Y un perro, un cerdo, dice Proverbios capítulo 9, versículos 7, 8, 9, es aquel que no recibe la palabra, que no atiende el consejo de Dios. ¿Para quién va a ser este ay? Para los hipócritas. Estamos en tiempos de apariencia, donde usted mira, lo qué chulada de hermano, qué bonito como predica, se sabe la Biblia de pasta a pasta. El diablo también conoce Biblia, pero conocer Biblia no es garantía que vamos al reino de los cielos. Que usted cante bonito tampoco es garantía que vamos al reino de los cielos. Si cantar bonito fuera garantía, los impíos ahorita fueran salvos, porque los impíos tienen mejor garganta muchas veces que los que están dentro de la iglesia. ¿Cierto o no cierto, hermano? Sí, hermano. Yo conozco un vecino, hermanos. Conozco un vecino de Veracruz, México. Tremendo evangelista el hombre, hermano. Tremendo evangelista. Pero la mujer que ahorita tiene no es su esposa. No es su esposa. Yo conozco la esposa de él y conozco a sus hijos. Y ahorita el sinvergüenza anda predicando y hasta bautizando gente. Si la gente supiera que está en adulterio. Y así podemos ver a gente ahorita arriba en los altares que canta, que predica, que hablan hasta lenguas. Y aunque no son lenguas angelicales, lenguas aprendidas son. Pero hablan lenguas.
Hipócrita. ¿Cómo dices que amas a Dios y te estás revolcando con el mundo? Ese es el problema, hermanos. Un hipócrita es alguien que finge. Es como aquel hombre que le dice: mi amor, te amo, mija, te amo. Hipócrita. Si la Mara no tuvieras a tu amante allá en el centro de Tapachula, si la Mara no la estuvieras traicionando con otra mujer, pero así es el hipócrita que dice que ama. Hermano, ¿cierto o no cierto? Así hay gente hipócrita que viene al altar: papito te amo, papito te amo. Y cuando viene la feria patronal del Cristo Negro, allá están los hermanitos hartándose churro y subiéndose a la rueda. ¿Qué dice la Biblia? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La Biblia dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque ama a uno y menosprecia al otro. Capítulo 3, versículo 17 de Apocalipsis: los tibios van a ser vomitados. ¿Cuántos hipócritas dicen que aman a Dios y acaba de pasar el día del Padre y estaban los sinvergüenzas participando de ese mugrero? Dicen que aman a Dios y participando del Día de la Madre. Dicen que aman a Dios y participando de la Navidad. Hipócritas, sinvergüenzas. Hipócritas, sinvergüenzas. Tómalo como una crítica, tómalo como quieras tomar, pero esto es palabra de Dios. Razón tuvo Cristo en el capítulo 22, versículo 15 de Apocalipsis, cuando dijo: los perros no entrarán al reino de los cielos. Y cuando habla de perros, no se refiere de esos animalitos de cuatro patas, se refiere de esos pastores que tienen la posibilidad de predicar pero no lo hacen. Isaías 56, 10, 11 dice que estos pastores son perros mudos. Ay, ¿ya viste cómo el Riva nos trata de perros? Yo no. 56, 10 de Isaías: si ves el pecado y no lo reprendes, ¿eres un perro o eres una perra? Bíblicamente te lo digo. Es cierto que somos la imagen de Dios, pero Dios habla como tiene que hablar. Qué tremenda palabra, hermanos. La Biblia no se le quita ni se le pone, mis hermanos. Es cierto que hay un punto bien importante, hermanos, a lo cual se le conoce como el eufemismo. El eufemismo es cuando se suaviza la palabra, pero ya lo que tiene eufemismo suficiente. Por ejemplo, se le acerca una cananea a Jesús y le dice: Señor, mi hijo es gravemente atormentado. Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Jesús usó el eufemismo. ¿Qué significa perrillo? Hable, perro. Pero Jesús suavizó para que no se me sienta tan mal. Perrilla, perrillo. Marranita, marranito. También Jesús usó el eufemismo. Llegan los discípulos y le dicen: Jesús, dice Herodes que si no te vas te mata. Jesús le dijo: vaya, díganle a esa zorra, ojo con esa palabra, vaya, díganle a esa zorra que hoy me mata y al tercer día me levanto. ¿Sabes qué significa zorra? En otros países la palabra zorra significa prostituta. Capítulo 3, versículo 17 de Apocalipsis. Dios le habla a aquel pastor y le dice: tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabes qué significa la palabra desventurado? Desgraciado. No me considero un maestro de la Biblia, pero tampoco me considero un ignorante. Y sé que lo que sale de mi boca es palabra de Dios, hermano. Y si usted quiere tomarla, tómela. Y si quiere desecharla, deséchela. Pero me le anticipo. Primera carta a Tesalonicenses 4:8. Dice Dios que el que desecha esto no desecha al hombre, sino está desechando a Dios, que también nos da de su Santo Espíritu. Tome lo que es suyo y deje lo que no es suyo. Termino con este mensaje. Capítulo 30, versículo 1 de Isaías. Léalo, por favor. Isaías capítulo 30, versículo 1. ¿Lo tiene?
Isaías capítulo 30, versículo 1. Dice la Biblia nuevamente: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado tras pecado. Y como dijo el cura, palabra de Dios. Bendigo a Dios porque desde niño nosotros crecimos en esa religión. Mis padres son muy católicos y no me canso de pedirle a Dios que un día los saque de ese basural donde el diablo los tiene metido. Y muchos me han criticado: ¿por qué tu mamá? Mi mamá es mi mamá, yo soy yo. La Biblia dice que el hijo no llevará pecado del padre, ni el padre llevará pecado del hijo. Ellos están donde están. Al menos lo que yo he aprendido, que los que viven bajo mi techo se tienen que sujetar a la palabra de Dios. Y si papá y mamá vivieran bajo mi techo, lo siento mucho, tendría que obligarlos a que le sirvan a Dios o que se vayan cuando ellos quieran irse. Pero ellos no viven conmigo, viven aparte. Porque la Biblia dice que los que están con nosotros hay que forzarlos a que le sirvan a Dios. Pero una cosa sí he aprendido: que este pasaje que acabamos de ver, de manera literal dice: ay de los hijos que se apartan. ¿De qué me está hablando el texto? Ay de ti que ya fuiste cristiano y te apartaste de los caminos de Dios. Ay de ti que estás pensando voltearle las espaldas a Dios. Ay de ti que estás pensando renunciar al llamado que el Padre Celestial te hizo un día. La Biblia dice en Hebreos 11:29, Romanos 11:29, que los dones de Dios y su llamamiento es irrevocable. Dice la Biblia, que tú tengas ese ministerio no quiere decir que Dios sigue contigo, mi estimado. Porque ahorita hay hombres que están en adulterio, mujeres que están en fornicación, la señorita teniendo relaciones sexuales con el novio y está arriba del altar y tiene una bonita garganta, canta muy precioso, se escucha muy bonito. Eso no quiere decir que Dios está con él. Dice la Biblia que Saúl empezó a profetizar en medio de todos los profetas, pero el Espíritu de Dios ya se había apartado de Saúl. Mire qué tremendo, hermano. Sansón, cuando despertó, él pensó que Dios estaba con él, pero Dios ya no estaba con él. Así hay gente ahorita predicando en los altares, cantando, orando por los enfermos, pero Dios ya no está con esa gente. Pastor, ¿y por qué siguen fluyendo los ministerios? Porque los ministerios son irrevocables. Capítulo 24, versículo 25, 14 de Mateo dice que cuando Cristo venga, dice que llamará a sus siervos a pedirle cuenta, y dice que a uno, dice que aquel que se le dio un talento, que hizo, lo enterró. ¿Y qué dice? Cuando Jesucristo llegó y le dijo: Señor, aquí tiene lo que es tuyo. Es que todos sabemos que lo que tenemos no es nuestro, le pertenece a Dios, hermano. Y garantía de que yo estoy predicando no es garantía que voy al reino de los cielos. Que usted ora por los enfermos tampoco es garantía de que usted va al reino de los cielos. Cristiano no es aquel que viene y se siente esa silla. Cristiano no es aquel que sube al altar a cantar, a predicar. Le cuento algo: Judas también echó fuera demonios. Jesús lo mandó de 2 en 2 a los 70. Ahí en esos 70, ahí va también Judas metido. Y cuando Judas regresó, dice que volvieron contentos y gozosos porque los demonios se sujetaban y se iban. Y Jesús les dijo: no se alegren porque los demonios se sujetan y se van. Alégrense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Porque los ministerios no es garantía de salvación. Póngase de pies, hermano, por favor. Siervo, si me ayuda con el piano, se lo agradecería. El día que el hombre se aparta de los caminos de Dios es el día que el hombre toma la peor decisión de su vida. La Biblia dice en el capítulo 2, versículo 19 de Jeremías: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán mal y cuán amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltarte mi temor en ti. Capítulo 15, versículo 6 de Jeremías: tú me dejaste, dice Jehová,
y te volviste atrás. Por tanto, dice Dios, te voy a destruir, dice Jehová. Pero en el 19 dice, así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice Dios. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. ¿A qué quiero llegar con esto? Que mientras hay vida, hay esperanza, mi hermano. Ya te apartaste de los caminos de Dios. Tienes la gran oportunidad y el gran privilegio que muchos ya no lo tienen, de pasar al altar y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué no cierras tus ojitos un rato? ¿Te sientes molesto con esta palabra? Reprende al diablo, repréndelo. Dile, Satanás te reprenda, Dios. Dile, Satanás, el Señor te reprenda. Dile, Satanás, el Señor te reprenda. Porque nadie se enoja teniendo al Espíritu Santo de Dios. Dile, Señor, gracias por haberme hablado. Yo no quiero ser ese hipócrita. Yo quiero ser sincero, Señor. Gracias por ponerme a predicar tu palabra. Hermanos pastores, no permitan que Satanás meta cobardía en ustedes, porque 21:8 de Apocalipsis, los cobardes van a tener su parte en el lago de fuego. Yo quiero hacer una invitación rápido. Vamos orando, iglesia, vamos orando. Su oración tiene mucho poder. Si hubiera un valiente que quiera pasar al frente a reconciliar, me gustaría orar por usted. Alguien que reconozca que necesita el perdón de pecados, venga al frente, voy a orar por usted. Si hubiera una persona inteligente que quiera tomar esa buena decisión de pasar a reconciliar, me gustaría orar por ti. ¿Habrá una persona valiente que quiera tomar esa buena decisión? Venga, voy a orar por usted. No dejes para mañana lo que hoy puedas hacer. Mañana puede ser demasiado tarde. Valiente no es el que roba, mata. Ese es un cobarde. Valiente no es el que tiene 2 mujeres. Ese es un cobarde. Felicidades, hermano, felicidades. Estos son los valientes. Estos son los valientes. Los que reconocen que sin Dios no son nada. Los que reconocen que mientras hay vida, hay esperanza. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiera tomar esa buena decisión? ¿Habrá alguien más que quiera tomar esa buena decisión? Cansado de pecar, te sientes tú. Si hubiera una segunda persona, si hubiera una segunda persona, hombre, mujer, señorita, que no te dé vergüenza, deja la soberbia a un lado, deja la vergüenza a un lado. Hoy te invito. ¿Alguien más que quiere tomar esa buena decisión? A Jesucristo. Ven a Él. Ok. Necesito gente que le crea a Dios. Porque si vas a pasar sin fe, mejor no pases. Necesito gente que le crea a Dios, que lo puede sanar de esa enfermedad. Levántese en el nombre de Jesús y venga para acá. Gente que le crea a Dios. Si no le crees, no pases. Necesito gente que le crea a Dios. Gente que está enferma. Venga, voy a orar por usted en el nombre de Jesús. Si hubiera gente enferma que le crea a Dios. Necesito gente enferma que le crea a Cristo Jesús. Que crea que Cristo puede sanar esa matriz. Felicidades. Que crea que Cristo puede sanar esos ovarios. Mujer, ¿quién te ha dicho que vas a morir sin tener hijos? ¿Quién te ha dicho que ya no vas a tener más descendencia? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Te lo dijo el hombre o te lo dijo Dios? ¿Quién te dijo eso? Porque es maldito el hombre que confía en otro hombre, pero es bendito el hombre que confía en Dios. Mueves entre el pueblo. Venga, mujer.
mujer, venga, en el nombre de Jesús, pase. ¿Usted cree que ya no va a tener hijos? Venga, venga. En el nombre de Jesús, levántese. Oh, gracias. Sí, Señor, esa es la promesa. Esa es la promesa tuya. Auméntale la fe a tus hijos, Padre. Aumenta la fe. Oh, gracias. Oh, gracias. Oh, gracias. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe. Oh, gracias, Jesús. Te tocaré. Llévate esta fecha, hermano. Sábado 21. Sábado 21 de junio. Cuando el brujo dijo no. Cuando el médico dijo no. Cuando la ciencia dijo no. Oh. Hoy les presento a Jehová Rafa, que significa Jehová tu sanador. Hoy se sana esa matriz, esos ovarios. Dale vista al ciego, Padre. En el nombre de Jesús, limpia esa sangre, esas venas, esas arterias. Todo espíritu de enfermedad. Tu palabra dice, Padre, que por tu llaga nosotros fuimos curados. Tu palabra dice que tú llevaste las enfermedades. Padre, auméntale la fe. Sábado 21 de junio será un día inolvidable para muchos de tus hijos. Hermanos que están en las redes sociales, frente a un teléfono, frente a una televisión, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, Padre, que lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible. Te mueves en tu pueblo. Perdona a tu hijo que pasó, a Dios mío, a reconciliar, a pedirte perdón. Perdónalos, sus pecados, sus faltas, sus ofensas. En el nombre de Jesús. Gracias. Como dijo tu siervo David, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan tus maravillas. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle palmas a Cristo Jesús, iglesia. Felicidades, hermano, y vayan a sentarse. Cuando Satanás les haga creer que Dios no hizo nada, díganle: Satanás,